Estamos disfrutando un domingo. Ahora estamos disfrutando del Señor. Vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él el que hable por medio nuestro. Así que allí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento en donde estamos por presentar tu palabra, te pedimos que tu gracia, que tu gloria, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe para que seas tú el que hable. Pongan la palabra que necesitan tus hijos escuchar y que por sobre todas las cosas, todo hombre y mujer que esté escuchando sean abiertos sus oídos espirituales para entender el mensaje que quieres darnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Saben que uno de los días, en estos días, uno de los mensajes que, bueno, saben que los pastores hablamos mucho con muchas personas todo el tiempo. Siempre estamos hablando, siempre hay una razón por la cual las personas se acercan a contarnos cosas. Siempre hablamos. Porque lo más importante que hacemos nosotros no es recitar de memoria las cosas. La palabra de Dios es importante saberla, conocerla, aprenderla, tomarla, hacerla mía, para entender y para poder hablar conforme a la necesidad que tiene la persona que nos viene a hablar. Entonces siempre estamos hablando. Podríamos decir, alguien me preguntó una vez, ¿tu oficio cuál es? Escuchar. Porque uno, donde está escuchando, y está escuchando cosas que son necesarias. Después el Señor nos dice, por esta razón es que escribí esto. Por esta razón es que acá en la Biblia vas a encontrar la respuesta, vas a encontrar la solución. Y así nosotros vamos acompañando y guiando a las personas, que es la función como gerentes de la gran familia del Señor, o responsables de la familia del Señor. Y había algo, voy a prender la luz, había algo que me inquietó en esta semana y que lo encontré en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a compartirlo a partir del verso 14. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no en hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre exterior me ley, como la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la verdad de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley a Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, tomen asiento. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza, está una reflexión, que en realidad salió desde la profundidad de su mente. El apóstol Pablo era una persona que antes de ser cristiano, él era un abogado muy reconocido, era miembro del Sanedrín, vendría a ser como miembro de la Corte Suprema, que era una persona con un prestigio, con un estatus muy grande, y que él, cuando habla de la ley, en ese entonces, no había dos
leyes. Había la ley escrita que se cumplía en la tierra y era la misma que la ley escrita de Dios. Entonces no había una ley espiritual como nosotros tenemos. Nosotros hoy tenemos la Biblia que viene a ser una base moral, pero tenemos otras leyes que se cumplen, que son estrictamente terrenales. En este entonces funcionaba diferente. Entonces, cuando habla de la ley, dice, claro, la misma ley que rige el cielo y la tierra, la que yo defendía, porque era un judío muy riguroso y celoso de la ley de Dios. Era alguien que hacía cumplir, porque él entonces, en ese entonces, creía que la ley de Dios se cumplía de esa manera. Por eso perseguía a los cristianos. Los perseguía. Porque él creía que eran personas que no seguían o sea, que seguían, era como una revolución a cualquier subversiva. En esa época tendría que ser como una subversión que hicieron y no seguían, no era Jesucristo el Salvador. Entonces él creía, entonces estos están locos, los perseguían a los cristianos. Cuando él tiene un encuentro con nuestro Señor, en ese encuentro, ahí pasa lo que nos pasa a todos cuando nos encontramos con el Señor. Viene la conversión. Hay una transformación. Si ustedes miran y analizan la vida de Pablo, bueno, Pablo no era una mala persona. Pablo no era una persona, era un delincuente. No era una persona que hacía mal a los demás. Era una persona que hacía muy bien su trabajo. Era una persona que defendía lo que creía. Era buena persona. Era alguien que los demás vivían. Es un ejemplo a seguir. Entonces, ¿por qué necesitaría él convertirse a Cristo? Cambiarse. ¿Por qué necesitaría él? Porque todos necesitamos convertirnos y reencarnos de vuelta con Dios. Hay personas que como ven, miran que siempre miramos para abajo. Cuando miramos para abajo, vemos personas que están peor que nosotros. O si no, miramos para arriba y vemos personas que están mucho mejor que nosotros. Siempre que nosotros nos comparemos con otra persona, nos vamos a hallar iguales, nos vamos a hallar inferiores o nos vamos a hallar superiores. Por eso es que no hay comparación. La base moral nuestra es Cristo. Y Él, para que nosotros no digamos, pero el único que perdona es Dios, yo no puedo perdonar. Pero esto es divino, no lo podemos hacer nosotros. Por esa razón, Cristo vivió la misma vida que nosotros. Para que podamos nosotros ver que si Él lo pudo hacer, nosotros en Él podemos también hacerlo. Y esta razón es porque Pablo empieza este proceso de cambio y de transformación. Y él tenía que dejar cosas en su transformación. Cosas que pensaba antes estaban buenas. Antes estaba bueno para el estilo de vida que llevaba, para lo que él creía, él creía que los que eran los del camino eran delincuentes, que blasfemaban a Dios, que había que hacer cumplir la ley contra ellos, que había que perseguirlos, que había que matarlos. Él creía que eso era defender a Dios. Pero cuando él se encuentra con Jesucristo, él entiende por revelación, porque él tuvo como que se golpeó de golpe contra la pared, pero esa pared era luz. Pero la luz lo dejó ciego. Es tremendo cuando Dios quiere cambiarnos, cuando Él quiere transformarnos. Él no viene a decirnos, Dios nunca viene a decirnos, qué bien todo lo que estás haciendo. Te felicito, sigamos así. Porque nosotros somos su creación. Naturalmente hacemos las cosas bien porque Él nos creó. Pero el pecado, el error, lo que hacemos mal, es lo que va
vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Pero socialmente de pronto hay cosas que como todo el mundo o muchas personas las hacen y están bien, nos convencemos que están bien. Entonces, a esas cosas es lo que uno empieza a ser transformado. Pablo tenía que cambiar cosas. Pablo tenía que ser transformado. Por eso primero quedó ciego. Quedó ciego. ¿Saben para qué? Porque cuando uno lo ve para afuera, mira para adentro. Lo repito, cuando no veo para afuera, miro para adentro. Y Dios quería que él mirase para adentro. Él quería que Pablo mirase lo que había en sus pensamientos, lo que había en su interior, lo que se siente tener que depender, porque una persona con poder, una persona con autoridad, es una persona que cree que todo lo puede solo en sí mismo. La autosuficiencia. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, es nuestra elección rendirnos a Él, elegirlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y el Señor, ¿sabe qué significa? Que el Señor es el que me da órdenes. El esclavo le dice al amo, Señor, me da órdenes. Y no es que Dios va a venir diciendo con un látigo, anda a hacer esto, te ordeno que hagas aquello, te ordeno. No es así la relación con Dios. Lo que pasa es que hay palabras que para nosotros actualmente, contemporáneamente, suenan como, wow, Dios entonces me manda. No, hagamos lo que querramos, que haga lo que quiere, pero del resultado no lo responsabiliza Dios. Cuando le va mal del resultado decimos, pero Dios, ¿por qué me pasó esto? Es porque hiciste lo que hiciste. Ahí fuiste vos, no te mandé yo. Cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, eso es lo que aprendemos. Vamos aprendiendo que hay un camino que alguien ya lo transitó primero que yo. Ese camino ya está marcado. Ese camino me va enseñando a vivir de la mejor manera. Si yo vivía bien, ahora empiezo a vivir mejor. Porque la moral de Dios empieza a regarse en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Y hay muchas cosas, créanme, hay muchas cosas que si no las hacemos con Dios no las logramos. Porque nosotros somos limitados, mas Dios es ilimitado. Hay cosas que solamente las podemos lograr con la intervención de Dios. Ahora, cuando Pablo dice esto, no lo bueno que quiero hago, sino lo malo que no quiero, ¿qué está diciendo? Él no era una persona que hacía ahora, cuando ya era, no era Saulo de Tarso, ya era el apóstol Pablo, relacionado con Dios, convertido a Cristo, sirviendo a Cristo, ejerciendo su apostolado. Ya él estaba reconociendo que él tenía, eso es lo que nosotros llamamos buenas intenciones. Tengo un pensamiento, qué bueno sería hacer esto. Pero cuando lo voy a llevar a la práctica, digo, no es tan bueno. No es tan bueno, podemos hacer otras cosas, bueno, ya otro lo tiene que hacer. De tanta gente que hay, justo lo tengo que hacer yo. Seguramente Dios envía a otra persona a hacerlo. Voy encontrando cosas y voy ajustando, queriendo amoldar a Dios a mi manera. Porque creo que de esa manera, amoldándolo a mi manera, Dios es súper bueno. Qué bueno que es Dios, porque me da todo lo que yo quiero. Qué bueno que es Dios, porque no me falta nada. Qué bueno que es Dios. Entonces, cuando Dios me dice hasta acá, esto no, creo que Dios me está castigando. Todavía hay muchas personas que tienen ese pensamiento del Dios castigador. Y no funciona así la ley de Dios. Porque la ley de Dios es amor. Más, por amor, a veces no dice que más por amor,
al apóstol Pablo lo dejó ciego. Por amor, le habla a un cristiano, le dice, anda a orar por Saulo de Tarso, que está acá. Yo me imagino, estas son de las condiciones difíciles que hace Dios. Porque anda a ver al que está matando a los cristianos, decirle que te mando yo y que vas a orar por él. Gracias a Dios se lo pidió a él y no nos lo está pidiendo ahora a ninguno de nosotros. Porque este hombre, por más espiritual que sea, decía, pero oigan, pero justo a él no puedo dar la distancia. ¿Y si se le da por matarlo? ¿Y si se le da por hacer algo que... Si me mata, si no recibe la oración, si es una trampa, bueno, uno piensa un montón de cosas. Por eso es que Dios nos manda siempre por el mejor camino. Porque Él sabía lo que Pablo estaba pasando. Él sabía que Saulo de Tarso se iba a convertir en el apóstol Pablo. Entonces, como sabía, necesitaba que alguien fuera de parte de Dios a decirle, conozco tu proceso, conozco lo que hiciste, pero me envía a Dios a poner la mano, sobre tu cabeza y orar. Y a partir de ahí comenzó a ver. O sea que aquel hombre de ciencia, de ley, aquel hombre donde manejaba de la autoridad, donde él tenía poder, donde él daba órdenes, ahora vino a ser alguien que daba órdenes. Fíjense cómo Dios realmente ve diferente las cosas. Él hace las cosas diferentes, las hace al revés, porque nos enseña lo que nosotros necesitamos aprender. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender cosas diferentes. Algunos necesitan aprender a hablar y otros necesitan aprender a callarse. Algunos necesitan aprender a moverse y otros necesitan aprender a quedarse quietos. Entonces, Dios, como nos conoce, porque nos hizo, nos creó, Él sabe lo que necesitamos. Entonces, Pablo estaba en esta disyuntiva que todos la tenemos. Porque mira, a veces vemos noticias malas, a veces vemos que pasan cosas y uno se enoja, y uno tiene pensamientos, y uno piensa cualquier cosa y dice, bueno, en realidad esto no tendría que pensar esto. Una vuelta me contaba un pastor que les pasó que al lado de la iglesia y empezaron a cortar mucho, había mucho campo, entonces cortaron el pasto. Y después pensaron prenderlo fuego. Lo prendieron fuego y entonces se hizo humo. Al lado de la casa, alguien se sintió ofendido. Cuestión, el ofendido, vecino, vino a confrontarlo, que por qué estaban haciendo esto, que dice yo, que porque el otro se metió un hijo con un gancho como rastrillo, se pelearon todos, se golpearon, terminaron el pastor con sus hijos presos, los otros en el hospital, y la iglesia bien cerrada. Entonces, el pastor decía, yo nunca quise pegarlo, jamás fue mi intención. Porque me están acusando de intento de homicidio. Jamás fue mi intención molestar a la otra persona. No quise matarlo jamás, pero tuve que defenderme. Cuando uno ve el resultado, entonces miramos, ¿ves? No lo bueno que quiero hago, sino lo malo. Porque yo tengo que ir antes a todo esto y preguntar, si prendo fuego, el humo molesta. Si pongo la música fuerte, muy fuerte, es tan buena esta música que es cristiana que la voy a poner bien fuerte para que se escuche en todos lados. Molesta.
Porque si molesta a los vecinos no van a querer acompañarme, no van a querer ayudarme, sino que van a sentirse extenuados, van a sentirse ofuscados. Cuando yo les vaya a hablar, me van a gritar, están molestos conmigo porque les molesta todo. Cuando voy a analizar mi comportamiento, eso es lo que dice Pablo. Cuando el hombre interior, cuando el ser humano miramos hacia adentro, nos damos cuenta que siempre tenemos cosas que cambiar. Y no tiene que ver con que yo diga, pero hiciste todas las cosas bien, hiciste todo bien. Cuando yo vengo a Dios, Dios me muestra lo que hice mal, no lo que hice bien. Dios me dice, esto hay que cambiar. Eso está mal. Pero también me dice, conmigo vas a poder. Con Él es que somos más que vencedores. Pablo estaba diferenciándose. Por eso a lo que él hacía le llamaba pecado. Cuando nosotros analizamos la etimología de la palabra pecado, no es solamente que el pecado, el pecado es hacer algo conscientemente para lastimar a otra persona. Conscientemente hacer algo para dañar o para hacer mal, o para hacerlo malo. No necesariamente. Cuando me equivoco, también es un pecado. Errar, pero ¿saben por qué? Porque cuando caminamos en la voluntad de Dios, Él nos enseña a que nosotros, primero, aprendamos a mirarnos hacia adentro. Aprendamos a darnos cuenta cuántas cosas necesito aprender, cuánto no sé, cuánto hice mal. Cuando yo estoy mirando eso, cuando vengo a la iglesia, reconozco que lo que me están enseñando es algo que yo necesito aprender, que no es por casualidad. Mira que hay muchas personas que van de un lado a otro, de varias iglesias, y dicen, es que el pastor predicó algo que no me gustó. El pastor predicó algo que no me gustó. Bueno, cuando yo veo y me posiciono desde la ley de Dios, digo, wow, yo fui a un lugar y en ese lugar me habló Dios lo que yo necesitaba escuchar. Por eso me molestó. Porque la sal solamente arde la herida. Si no, wow, yo me siento bien, me siento bendecido, pero cuando la palabra fundamentada me molesta, o creo que no es necesario, no, ¿qué me puede enseñar tal persona? Yo no puedo aprender de tal persona si yo soy más. ¿Cómo Dios hizo para poner en tal persona, en tal lugar a tal persona para servir, para hacer esto, para hacer lo otro? Mire, les digo algo con seguridad, esa persona podrá tener un montón de defectos, pero está haciendo lo que ninguno de nosotros nos animamos a hacer. Por eso es que tenemos que mirar hacia adentro. ¿Qué hago yo? Tengamos un medidor de acciones buenas durante el día. Porque creer que hago todo lo bueno para mí, para la gente que amo, para mi descendencia, eso está buenísimo. Pero eso no son los desafíos de los cristianos. Eso no hablaba Jesús en las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas Jesús dijo, anda a darle lo que te pide al desconocido. Pero ¿cómo le voy a dar? ¿Pero cómo voy a amar al enemigo? Pero, no. Lo que tenemos que hacer es levantarnos contra los que hacen las cosas mal y los prendemos fuego en la plaza y los perseguimos. No, de eso no vengo a hablar. Jesús se sentó a hablarles con la verdad y hablarles de lo que realmente significaba la ley de Dios. Que Él no vino a cambiarla, sino que vino a cumplirla. Porque el hombre había entendido que la ley de Dios era una ley de castigo y la ley de Dios es una ley de amor. Porque Él por amor nos perdonó. Por amor nos hizo darnos cuenta. Él por amor envió a Jesucristo, a su Hijo, para salvarnos. Él nos acepta, nos da, a pesar de que nosotros podemos vivir toda la vida dándole la espalda. Y Él eso lo hace por amor, no para castigarnos. Él no viene nunca a decirnos, mira que yo hice todo por vos, hice esto por vos, hice esto por vos, y vos seguías haciendo las cosas mal. No. Por eso es que durante este tiempo,
El amor es lo que a nosotros nos convoca. El amor es la mayor relación del ser humano con Dios. Y si yo tengo relación con Dios, entonces tengo buena relación y amor con mis padres. Eso no significa una persona amorosa. No es alguien que sale y dice, ay, te amo, beso y abrazo. No, hay cosas que se confunden. Mucho toqueteo, hay cosas que se confunden. No es necesario. Yo puedo ser afectuosa, puedo ser, ¿saben qué? ¿Cuándo se demuestra el amor en las personas? Cuando estoy donde nadie quiere estar. Cuando nadie está. Entonces, a veces las personas erradas, equivocadas, caídas, no tienen a nadie, porque eso es lo que generaron. Pero nuestra función no es juzgar. Nuestra función como representantes de Dios es amar, es ser las manos de Dios, los labios de Dios, una palabra condescendiente, una palabra de ánimo, una palabra de esfuerzo, una palabra que lo haga sentir, que traiga paz, una palabra que consuele, no una palabra que lo enrosque en el pasado. Otra vez hiciste lo mismo, siempre te pasa lo mismo. Hay que aprender a dialogar. Hay que aprender a hablar de parte de Dios. Estas cosas, mire, yo creo que Pablo se pasaría un montón de cosas. Un hombre que él diría el amor de Dios, que él conoció el amor. Pero bueno, unos días antes se le estaba mandando a matar a los cristianos. Entonces, unos días más tarde dice que Jesucristo es el Señor, pero vos no eras vos el que lo perseguían. La gente se levanta. La gente dice, ahora se volvió loco. Ahora le hicieron algo. Pero cuando uno tiene relación con Dios, no siente vergüenza de decir que soy cristiano, que soy una hija de Dios. En el contexto donde estoy, puedo decir, ahora sí, ¿qué hacer el domingo a la mañana? Voy a la iglesia con sus pastores. No tengo que tener vergüenza. Porque cuando siento vergüenza, que entonces, de vuelta tengo que mirar hacia adentro. De vuelta necesito entonces quedarme ciego para mirar adentro y darme cuenta que todo lo que digo que creo no es tan bueno que lo creo. En realidad vienen los demás. Viene una hora fuerte de pensamientos, de situaciones, de cosas. Capaz son tradiciones, capaz familia, capaz el trabajo, lo que sea, pero entonces me lleva. Cuando estoy firme en Dios, nadie me lleva a ningún lado. Yo voy donde quiero ir. Por eso es que el apóstol Pablo también nos habla, nos enseña de esta, que la palabra de Dios, que nos edifica, que nos enseña, es para que nadie nos lleve de un lado a otro, un oleaje, pensamientos, como una ola que viene el viento, una hoja y nos lleva de un lado a otro. Nosotros no andemos por la vida así, sino que andemos por la vida sabiendo quiénes somos, sabiendo a dónde vamos. ¿Cuál es nuestro lugar de pertenencia? Porque necesitamos pertenecer. Ustedes saben que la mayor falencia en el mundo del siglo XXI es que la gente no sabe dónde pertenece. Y como no sabe cuál es su lugar de pertenencia, hace cualquier cosa por pertenecer a un grupo de Raxbiel, por ejemplo, a un grupo de chicos que se van todos de vacaciones, qué lindo. Pertenecer a un grupo de la secundaria, a un grupo social alto, a un club, que me recomienden para entrar al club náutico. ¡Wow! El ser humano necesita pertenecer y paga grandes precios. Y no lo digo solo económico. En este momento que estamos mirando cómo se desarrolla el juicio oral a los 8 Raxbiel. Lo estamos mirando y estamos mirando todo, ¿no?
Pero yo pensaba cómo un día, en un segundo, cambiaron la vida de tantas familias. De tantas familias. Porque la vida que se perdió de Fernando, la vida de esos papás, único hijo, cambió para siempre, perdieron a su hijo, cambió para siempre. Pero también cambió para siempre la vida de las familias, de los padres, de las hermanas, de todos los que no estaban en el lugar derecho, porque eran los otros chicos que estaban de vacaciones. Y que de golpe, fíjense la vida de un muchacho que no fue con ellos de vacaciones, que no estaba ahí, que ni siquiera era amigo, pero que lo nombraron, lo participaron. Creo que se llama Aventura del Presidente. La cuestión es que lo fueron a buscar, estuvo preso. Los padres saliendo por la televisión enloquecidos de campanas, creo que son de campanas, yéndose a Dolores, pagando un abogado, todo, y no eran las cosas imprevistas que pasan, que cambian nuestra vida, y ahí sacamos lo que tenemos en la mente. Por eso es que cuando miramos hacia adentro, cuando viene el imprevisto, cuando viene el de repente, cuando viene algo que no lo espero, sale lo que ya había cosechado antes, lo que había sembrado antes. Estos chicos que fueron a bailar, otros comentaron que no era la primera vez que lo hacían, que era un juego pelearse con otros, que era un juego patearle la cabeza a alguien. Provocaban algo, provocar peleas, porque en realidad la ira, el odio, la contienda era el eje rector y no el amor. Lo hicieron una vez, lo hicieron 2 veces, lo hicieron no sé cuántas veces, hasta que una vez mataron a un chico. Entonces, ahora están detenidos, ahora están presos. Pero alguien pudo haber cambiado la historia de esas vidas. Capaz ahora sí, en algún momento, alguien de todos ellos en algún momento tenían quizás lo que nunca, le voy a decir, lo que nunca van a hacer. Nunca, nunca van a poder ir a ningún lugar y ser indiferentes, ser invisibles, porque lo conoce todo el mundo. Lo que no van a hacer, no van a viajar a otros países paseando. Chicos de clase social media alta. Lo que no van a hacer, no van a estudiar en una universidad paga como el resto de sus amigos. Lo que no van a hacer, no van a pertenecer a jugar rugby, a jugar en otros clubes. ¿Saben por qué no van a hacer? Porque cuando salgan de estar presos, se les pasó la vida. Estarán 30 años, se les pasó la vida. No van a poder, si se casan y tienen hijos, si se casan, se van a casar en el penal. No van a poder contratar una fiesta, no van a poder ir de luna de miel. No van a poder ver a su hijo nacer. Hay un montón de cosas que nunca van a poder hacer. Harán otras en prisión, pero nunca van a poder hacer. Lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros aprendamos a mirar para adentro, para darnos cuenta que hay una parte nuestra que necesita ser renunciada. ¿Saben que renunciar es decir, esto está mal, esto no lo voy a hacer más? Pero no es como no lo hago más, porque si el apóstol Pablo nos enseña que él mismo quería no hacerlo más, pero lo hacía, él nos está enseñando que nos va a pasar a nosotros eso. Vamos a querer no hacer algo y nos vamos a proponer no hacerlo nunca más. Y va a pasar que lo vamos a hacer, pero el resultado es que con Cristo vamos a poder. Es que es un proceso de renuncio, por eso es que necesito una guía. Porque entonces vengo a mi pastor, a mi apóstol, y digo, mire, me está pasando esto. Esto yo quiero dejar de hacerlo y no puedo. Aunque oro, rezo en mi casa, yo le pido, digo Dios, pero es que no puedo. Esto quiero dejar de hacerlo y no puedo.
entonces recibimos la oración, recibimos la contención, recibimos el acompañamiento, el mensaje, la oración de todos. Pero hay este proceso que uno se va como vaciando a poco. Uno va como vaciando, uno va encontrando cosas que necesitamos cambiar, que antes pensábamos que estaban bien, pero ahora me voy dando cuenta. Este proceso de darme cuenta es el proceso del cambio y la transformación. Un proceso es tiempo. Venir a la iglesia no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Porque cuando sé quién soy, sé cómo hablarle a los demás. Cuando yo sé quién soy, sé cuál es mi asignación en el reino de Dios, acá en la tierra. Cuando sé cuál es mi asignación, sé cómo hablarle. El otro podrá venir o no, pero sé cómo avanzar, sé cómo invitar, sé cómo decir, wow, esto pertenece a Dios. Puedo darme cuenta que hay ciertas palabras que usan los demás que no pertenecen a Dios. Que alguien me está dando un consejo que no pertenece a Dios. Y le voy a decir algo, ¿saben cómo nos damos cuenta? Porque esas palabras tienen otro sonido. En el oído uno las escucha y es como vibrar fuerte. Y la palabra que viene de Dios, aunque puede ser dura, es una palabra que vibra en la sintonía del amor. Porque sé que aunque dura, es lo mejor para mí. Es lo mejor para mí. Y aunque dure, es lo que me va a sacar del pozo en el que estoy. Y si estoy bien, entonces es lo que me va a llevar a un nivel mayor. Porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Quiere que nosotros vayamos de nivel en nivel, vayamos subiendo, prosperados, que lo conozcamos a Él, que conozcamos a los santos que en su tiempo comenzaron la iglesia del Señor. Y hoy tenemos todo acá escrito que nos enseña a aprender a vivir. Aprender a vivir de la mano de Dios. Es un desafío, porque es aprender a ver y a caminar sin ver, porque a Dios no lo vemos. Entonces, ¿qué tengo que caminar? ¿Qué tengo que aprender? A relacionarme en este tiempo, en este espacio, con todas las personas como si fuese Dios, como si Dios estaría aquí conmigo. Entonces, a veces Dios dice que no, a veces Dios baja el pulgar, a veces dice Dios se acabó, porque no va a aprenderlo nunca más. Se acabó porque te di, y lo único que hiciste fue el mal en vez de hacer el bien. Porque alguien sufría al lado tuyo y no fuiste capaz de darle algo de amor. No fuiste capaz de acercarte a abrigo teniendo dos, de darle uno a que no tenía. Porque viste que alguien no tenía dinero, te pidió y vos lo que hiciste es darle todo lo contrario. Por eso es que nosotros tenemos que aprender. Porque el amor de Dios nos transforma el corazón. Y el corazón que viene lleno de piedra, el corazón que viene lleno de heridas cortantes, el corazón que viene sangrando, en la presencia de Dios y en el paso del tiempo, ese corazón se va sanando, se va transformando de piedra, pasa a ser un corazón suave, un corazón digno de un hijo, de una hija de Dios. Y en esta mañana vamos a orar para que todo lo que queremos hacer y no lo podemos hacer, Dios lo transforme en cosas que sí podemos hacer, porque sea Él interviniendo en nuestras vidas de una manera sobrenatural. Ponete sobre tus pies, cerra tus ojos.
Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana he hablado tu palabra. Tú sabes, Señor, todo lo que necesitamos, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras fallas. Tú conoces, Señor, el camino que hemos transitado y que nos ha traído hasta aquí. Mas hoy es un día de amor, es un día de reconciliación, es un día en donde nos volvemos a encontrar contigo, donde te volvemos a elegir. Hoy es el día que Dios preparó para transformar tu vida. Hoy es el día que Dios preparó para que tu vida cambie. Hoy es el día de Dios, el día del Señor. Hoy es el día en donde Dios nos da la oportunidad de abrir nuestro corazón y lo dejemos entrar. Que le digamos, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi cuerpo. Que seas tú que gobierne mi vida. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero reconciliarme contigo. Quiero empezar a caminar mi vida tomado de la mano contigo. Inscribe mi nombre, Señor, en tu reino. Padre amado, en esta mañana donde estamos predicando tu palabra, que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos lleve al arrepentimiento, nos traiga memoria, cosas que debemos renunciar. Yo creo hoy es el día en donde todo lo mejor viene para ti, en donde hago espacio para recibir lo bueno y lo mejor, porque hoy vacío de mi vida lo malo, vacío de mi vida los malos pensamientos, vacío de mi vida la amargura, los errores del pasado, las culpas, los remordimientos, las cosas que no pude hacer, lo que hice mal, lo que debería haber hecho que no hice. Todo eso te trae a memoria. Hoy lo dejamos en tu presencia, sabiendo que estamos siendo hoy hechos una nueva criatura, para cambiar, para no mirar hacia atrás y empezar hoy a escribir la historia de mi vida con la tinta de la sangre de Cristo. Una sangre que fue vertida con amor. Una sangre que nos da a nosotros hoy la oportunidad, una nueva oportunidad de vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Porque sé que hoy empezamos a caminar una vida nueva. Lo creo en ti, en el nombre de Jesús. Amén.